Taller de radio 100% práctico. Conducción, locución, producción, comercialización, control remoto, reportajes, operación digital, radio musical y hablada, enlaces en vivo, guionismo, entrevistas y más. Taller de radio 100% práctico. Pide informes 5525-1072 o visítanos. Manuel López Cotilla, número 815, Colonia del Valle, Ciudad de México. Intégrate al mundo de la comunicación. Taller de radio 100% práctico. Al término del curso se te entrega certificado de locutor ante la SEP. Más información en escucharadio.net. El universo es infinito, pero al final todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia están en cada uno de nosotros. Emitimos nuestras señales de Manuel López Cotilla, número 815, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Código postal 03100. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. Escucha Radio. www.escucharadio.com.mx. Imagina lo que escuchas. Some of you young folks been saying to me, "Hey, Pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it. And all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean a Ventana Pública. Es un gusto recibirlos esta noche del 13 de abril de 2015. Me piden que por favor estemos atentos del inicio de este programa. Aquí hay algún problema técnico en la cabina. A ver, el 4 lo separamos del 3, por favor. Ahí me ayudan, exacto, ahí está bien. Muy bien, ya estamos listos. Perdón, aquí una cuestión técnica, pero ya estamos listos en Ventana Pública. Bienvenidos y bienvenidas a Escuchar Radio y a Ventana Pública. Ustedes saben que estamos pues en la víspera de que se inicie, o más bien ya se inició el proceso electoral 2015, pero sin embargo todos nos enteramos el día de la elección que hay que ir a votar. Entonces consideramos prudente platicar sobre el tema de por qué debemos votar los mexicanos. Es la pregunta que nos hacemos hoy en Ventana Pública, y créanme que no solo nos lo estamos preguntando nosotros, hay millones de personas preguntándose en este momento, ¿por qué tendría yo que ir a votar el próximo 7 de junio en la elección intermedia que se desarrollará y en la cual resultarán electos diputados locales, diputados federales, en el caso del Distrito Federal, también jefes delegacionales? ¿Por qué tenemos que ir a votar? Eso nos preguntamos hoy en Ventana Pública, y para poder hablar de este tema invitamos pues a tres personalidades que nos honran hoy en esta cabina con su presencia. Ellos pertenecen al Laboratorio de Análisis Social y Estratégico de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.
y son doctorantes en estudios sociales. De verdad me da mucho gusto que nos hayan aceptado la invitación a compartir este espacio. Al maestro Arturo Carrasco, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Gracias, hola, buenas noches. Buenas noches, Arturo, gracias. También está el maestro Omar Elí Manríquez. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muchísimas gracias, Miriam, por estar aquí. Bienvenido de nuevo a Ventana Pública. Gracias. Nos da gusto verte otra vez aquí. También está el maestro René Cáceres, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola, Miriam, buenas noches. Muchísimas gracias. Saludos al auditorio. Muchas gracias otra vez por permitirnos escuchar su opinión sobre este tema, que no es un tema menor, que yo creo que en todas las democracias deberíamos estarlo comentando pues con bastante anticipación y que no nos agarren las prisas del por qué votar. Hoy no vamos a hablar de por quién ir a votar, les aclaro de una vez, se los digo. No busquen aquí una solución a la pregunta que traen en mente. No haremos proselitismo. No haremos proselitismo ni vamos a decir que a quién les sugerimos que vayan a votar, claro que no. El día de hoy es la pregunta más bien, ¿por qué debemos votar los mexicanos? ¿Quién quiere empezar de ustedes? Bueno, pues el ejercicio del voto es un derecho político que está reconocido en la Constitución, pero también es un derecho ciudadano que nos pertenece y nosotros, así a grandes rasgos para empezar, ¿por qué tenemos que ir a votar? Bueno, pues porque el voto contribuye a la configuración de la representación nacional, permite al ciudadano que se escuche su voz, ¿no? O sea, que los representantes electos, una vez electos, puedan cooperar para llevar a cabo las demandas que tiene la ciudadanía. Esto es, mira, al ejercer el derecho a votar, se ejerce la libertad de expresión del ciudadano. Es una condición sine qua non, va junto con pegado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso a grandes rasgos sería por qué la gente debería votar. Por supuesto que vamos a estar platicando sobre un montón de particularidades más, ¿no, mi querido Omar? Pues sí, hago eco al llamado de mi compañero y colega, y pues sí, desde luego también quiero tomar aquí, aprovechando el espacio, que opiniones de los ciudadanos que se han mostrado, algunos muy molestos por la situación y el contexto nacional por el que estamos atravesando, y supongo que en ese sentido van a ir algunas de las preguntas de tu amable auditorio, que esperemos que nos inunden hoy. Pero, sin embargo, pues yo también quiero hacer este señalamiento. Es muy importante que ejerzamos nuestro voto, pero ahora sí que esta es mi particular opinión para abrir el debate, ¿no? Teniendo en consideración que hay distintos escenarios a nivel nacional, hay regiones, por ejemplo, en el norte, en el centro del país, en donde la violencia y la inseguridad han hecho presa del control de casi todo el ámbito de la vida social, económica, política. Entonces, creo que esta es gran parte de lo que podría explicar el descontento social que hay en muchas regiones del país, y por las cuales se ha hecho una campaña para llamar a no votar o anular el voto. Entonces, en ese sentido, mi primera aseveración sería apoyar el argumento del colega René, y por lo tanto sugiero también que se ejerce el voto, pero claro, los distintos escenarios condicionan mucho el tipo de ejercicio que vamos a hacer. Yo creo que hay una lucha que tiene que dar en todos los frentes, desde movimientos sociales, instituciones, y en donde tenga que hacerse una crítica más allá de la participación electoral, del voto en las urnas, creo que también es válida, ¿no? Pero bueno, aquí el factor clave es la información. Tenemos la responsabilidad de saber bien quién es el representante o el grupo de representantes que se está candidatando a cada cargo público, y en ese sentido perfilar nuestro voto. ¿O no crees eso, mi estimado Arturo? Pues bueno, antes que nada, buenas noches. Hola. Buenas noches, Arturo. A mí me gustaría iniciar con una cita de Emma Goldman, quien era una anarquista, una de las primeras mujeres que empezaron con las ideas del feminismo, y ella decía, si votar cambiara algo, entonces el voto sería ilegal, ¿no? No sé si entendemos ahí la ironía de la frase, ¿no? Por eso podemos decir, bueno, pues por eso votamos, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Y vemos hoy día que hay un discurso muy marcado en medios, muy marcado en la población en general, en torno a la idea de que no sirve de nada votar. ¿Para qué votar? Si hay un descrédito de los partidos, si vemos que la clase política en general está totalmente corrompida, si vemos que no se atiende a la demanda y a la protesta social. Entonces vemos que el voto hoy día pues ha perdido razón de ser, ¿no?
Y este discurso, pues para muchos se vuelve atractivo, se vuelve interesante, pero ya cuando dejamos a un lado las pasiones y tratamos de razonar un poco, entonces nos damos cuenta que el voto tiene una mayor razón de ser y rebasa todo este discurso, y es ahí donde yo quiero centrar mi participación. Me gustaría iniciar diciendo precisamente qué es el voto, ¿no? ¿Por qué votamos? Desde ahí yo quiero partir, ¿no? Nosotros votamos para definir un gobierno, para definir políticas públicas, para escoger a nuestros gobernantes, ¿no? Es decir, el voto es parte de un procedimiento que nos va a permitir definir quién gobierna y cómo va a gobernar estas personas que nosotros vayamos a escoger, ¿no? En este sentido, en estos términos procedimentales, nosotros hemos avanzado en los últimos 40 años muchísimo. Desde la reforma de 1976, la reforma que se da en el gobierno de López Portillo a la fecha, hemos avanzado mucho, ¿no? Y no podemos negarlo. Ahí creo que es donde tenemos grandes avances que saltan a la vista, ¿no? Cómo se respeta el voto, qué valor tienen las instituciones, en fin, ¿no? Pero hay otro elemento que también nos concede el voto. El voto es un medio para manifestar nuestro sentir, para decir qué sentimos, qué pensamos, qué apreciación tenemos sobre el sistema político en conjunto. Es decir, en este sentido, el voto es una manifestación de las percepciones que tenemos todos nosotros como ciudadanos, y también en esta misma línea, el voto podemos verlo como una manifestación de la soberanía. Es uno de los pocos medios donde tenemos nosotros ciudadanos de expresar esta línea soberana que tenemos sobre nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, yo considero bajo esta idea que ¿por qué votar? Porque es importante, porque elegimos, porque designamos gobierno, porque es una expresión de nuestro poder político como ciudadanos. Y en este sentido creo que la pregunta, más allá de por qué votar, yo sí voy por este lado, perdón, no es tanto por qué votar, sino por quién votar. Y ahorita voy a tratar de explicar el por qué, ¿no? Muy bien. Oigan, pues yo de entrada les digo que en esta elección hay una fuerte posibilidad y una fuerte tendencia de que el ciudadano se abstenga de ir a votar. No recuerdo el nivel de abstencionismo de la elección anterior, sin embargo, al tratarse de una elección intermedia, lo que sí les puedo decir es que la participación de la gente podría mermar en este proceso intermedio, y bueno, se habla de una cifra por ahí del 60% de abstencionismo, que es lo que está previsto, que sería altísimo, y lo que ya mencionaba el maestro Eli, que hay un hartazgo tal de la sociedad, hay un descrédito, bueno, no lo dijo en esas palabras, yo ya le estoy poniendo de más, ¿verdad? Pero es cierto. Pero hay un hartazgo y un descrédito de las instituciones que se antoja, de verdad, se los digo como una ciudadana que además participa de lo que ocurre en su entorno y promueve que cambie su entorno. Entonces sí hay de verdad una tendencia hacia el abstenerse de hacerlo, además y amén de que hay movimientos hoy en México que están llamando a no hacerlo, a no votar. Por supuesto que las opiniones, ahora sí que a favor y en contra, eso es lo que estamos esperando en este programa, y ya llegaron muchas, por cierto. Yo les voy a pedir a mis compañeros aquí que nos ayuden tomándoles una imagen ya, porque el chat luego se satura. Es prudente decir que la gente está ávida de expresar lo que piensa sobre este tema. Claro. Desde la opinión más radical de decir yo no voy a hacerlo, por esto, por esto y por esto, hasta la opinión contraria, que me parece que en este caso es homogénea, de los que estamos en cabina, que estamos convencidos de que hay que votar, ¿no? Con sus matices. Así es, claro. Por eso les decía al inicio, aquí no les vamos a decir por quién, ¿no? Ni pretendo yo convertirme siquiera en alguien que ande dando consejo, pero lo que sí es un hecho es que el día de hoy estamos interesados e interesadas en conocer otros aspectos de lo que representa la emisión del voto como tal. Y vaya que ustedes ya empezaron a tocar temas que como ciudadanos y ciudadanas, digamos, de a pie, de pronto no nos ponemos a pensar, sí, pero a mí me interesa mucho escuchar la postura del compañero Arturo, en relación
más allá de si, bueno, ya diste tu opinión sobre la cuestión del por qué votar y ahora darías como algunos elementos adicionales en relación a por dónde debería ser como el razonamiento del voto, ¿no? Sí, yo decía que ¿por qué es importante votar? Porque tenemos confianza en en todo este engramado institucional que se ha construido, que nos ha costado mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo y también, ¿por qué no decirlo?, mucha sangre, ¿no? Todo eso ha costado para que hoy día lo que un teórico de la democracia dice, que la incertidumbre prevalezca sobre los resultados, sobre quién va a ganar, y no la incertidumbre sobre cómo se está llevando a cabo el proceso. ¿Qué es lo que pasaba antes, no? Hoy día ya tenemos eso, ¿no? Yo confío porque he participado en los procesos electorales como parte de las instituciones electorales. Actualmente me desempeño como consejero distrital del Instituto Nacional Electoral y como ciudadano que está viendo cómo se lleva a cabo esto, tengo plena confianza de cómo es el desarrollo, ¿no? El problema que vemos es a quienes votamos. Ahí creo que es donde está la gran queja de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los partidos efectivamente dejan de ser representativos, porque los partidos vemos que están respondiendo a intereses particulares, porque tenemos candidatos que andan haciendo, no sé si la radio escuchas, al menos yo lo pegué en mi Facebook, andan haciendo videos con rancheras y con cosa y media y no vemos propuestas serias, ¿no? Ahorita antes de entrar a cabina estábamos hablando sobre la pelea que hay entre PRI y PAN, que ya no distingues, ¿no? No vemos eso, no vemos propuestas. Y ahí es entonces donde cabe un elemento principal, pero no el único dentro de todo este proceso, que están fallando los políticos, que son parte importante de todo esto, de todo el proceso democrático, pero no podemos quedarnos nada más en eso, ¿no? Hay que ver todo el cuerpo en su conjunto, todo lo que implica votar, todo lo que este proceso significa, ¿no? Muy bien, miren, yo les voy a leer algunos comentarios antes de que continuemos con la exposición de ustedes, porque si no se me pasan y luego es una pena que no podamos leerlos. Está en primer lugar Luisa Islas, dice: es el único momento cuando el ciudadano está cercano a los partidos, cuando los ciudadanos podemos expresarnos pacíficamente y dando el castigo por medio del voto a quienes se merecen. Tómala. Eso dice Luisa Islas, muchas gracias Luisa Islas, mira qué ilustrativo fue tu comentario. Pues sí, es una manera de castigar lo que estamos viendo que no funciona o con lo que estamos en desacuerdo, ¿no? Es correcto. También está Jorge Pedro, dice un tema muy bueno, esperando que sea lo más apegado a la realidad, ya que los partidos políticos son unos delincuentes de cuello blanco. Ok, Jorge Pedro, respetable tu opinión como siempre. También está Coco de H, dice: buenas noches, votar para minimizar el riesgo de fraude electoral. Esa es muy buena opción. Pues sí, también estoy de acuerdo y coincido. Coco de H nos escucha en Villahermosa, Tabasco, un abrazo hasta allá. También está Violeta Yubs, dice: gran tema, y esto es para reflexionar. Todas y todos las y los ciudadanos y ciudadanas estamos a unos meses de dirigir el rostro de México. Después de lo que vivimos con el gobierno actual, y saben a qué me refiero, echemos cuentas. Saludos a tus invitados. ¿Ustedes sí le entendieron a qué se refiere Violeta Jobs? yo no entendí bien, pero si puedes explicarnos con mayor detalle lo vamos a leer, Violeta, con mucho gusto. También está Ya Basta, dice: tenemos que votar, camaradas, no todo está perdido, hay que luchar y la muestra está el próximo 7 de junio. No dejemos que otros tomen nuestro destino, del cual estamos más que hostigados. Ok, gracias, Ya Basta, por escribirnos. Y por último les leo el de Beatriz, dice: buenas noches, señorita Miriam, estoy atenta a sus comentarios y creo que eso de abstenernos sería un golpe bajo a los partidos políticos, pero hay que analizar y revisar cómo están las piezas del juego y cómo nos las presentan. Yo sí estoy hasta la M de siempre lo mismo, y sí hay una sola opción, la vivo con mi familia en beneficios. Saludos a usted y a su gran equipo de trabajo. Muchas gracias, Beatriz, por tu comentario. Los micrófonos están abiertos, por favor, lo que ustedes quieran decir sobre esto. Quiero retomar un poco la posición del maestro Arturo, que se me hace muy buena, en el sentido de por qué debemos votar y a quién debemos votar, ¿no? Y entonces, en este sentido, hay que entender un poco más allá sobre, y ahorita vamos a llegar al punto álgido, que es sobre la contienda electoral, ¿no? Lo que viene de atrás, ¿no? O sea, tiene razón, hay un descontento ciudadano terriblemente gigante sobre los partidos políticos. Bueno, pues ellos se lo han ganado a pulso, ¿no? Sí. O sea, nos
ponen representantes que no queremos, ponen políticas públicas que no necesitamos o que no se llevan a cabo de manera concreta. Entonces, creo que tenemos un problema grande en el país antes de ir a ejercer el voto, que es ¿cuál va a ser el representante que nosotros queremos para votarlo y que nos represente? Bueno, en este país tenemos un problema sobre listas cerradas en los partidos políticos. Si pudieran estar abiertas, si el ciudadano pudiera tener la opción de decidir dentro de los partidos políticos a quiénes queremos, y una vez que sepamos a quiénes queremos, luego votarlos para ver si van a quedar en la boleta, bueno, eso sería fantástico, pero no lo tenemos. Nos tenemos que conformar prácticamente con la opción de votar por el malo o el menos malo, ¿no? Eso es terrible, pero bueno, como decía Arturo, nos ha costado sangre, ha costado mucho dinero, ha costado un cambio institucional. Y finalmente en estas elecciones de 2012 quiero poner en la mesa algo muy importante. Finalmente no tendremos a los mejores, pero tenemos opciones, ¿no? Y en este tipo de opciones están los candidatos independientes. No vamos a decir, oigan, salgan y votan por ellos, pero es una muy buena opción, porque son candidatos finalmente que están fuera de los partidos políticos. A mí me parece que es una postura, bueno, pues bastante real y concreta de alguien que pudiera ejercer su voto. Digo, no son tantos tampoco, solo quedaron 22 a nivel nacional, pero son lo suficientes para crear, ¿no?, una conciencia sobre otro tipo de voto y castigar a los partidos en ese sentido, ¿no? Ahora, en cuanto a no votar, ¿no?, a mí me parece que contribuye de modo negativo. Es decir, pues hay más opciones, como ya dijimos ahorita, los independientes o inclusive gente que no esté registrada y se pueda poner en la boleta. Bueno, pues también, digo, solo sucedió un caso en Tamaulipas en el 96, ¿verdad? Bueno, pero ha sucedido, bueno, entonces ahí está. Pero si no votamos, no hay una construcción de una ciudadanía activa y democrática. Entonces, lo que decía, tenemos que ir a votar y entonces dar un voto de castigo, esto es al partido que no ha cumplido con nuestras expectativas. Podemos dar un voto útil o podemos dar un voto premio a los que sí han cumplido, o un voto útil en el sentido de decir, bueno, a mí me parece que estos, tal vez no concuerdo, pero seguramente ellos podrán hacer algo por nosotros, ¿no? Esto es pues muy claro, ¿no? También tenemos el voto nulo crítico. O sea, vamos a decir, si uno nulifica su voto, pues no va a cambiar la elección. De todas formas, alguien va a ganar, ¿no? O sea, siempre va a ganar alguien, aunque nada más vote mi mamá por mí, pero alguien va a ganar. Entonces, hay que ejercerlo para que seamos escuchados. Voto nulo crítico, otra vez, ¿eso qué es? ¿Ir y anular la boleta por completo? Uno anula el voto por el que esté. Bueno, vamos a decir que es un diputado local, uno anula su voto, pero al anularlo estás haciendo un ejercicio de representación, ¿entiendes? Entonces se está escuchando la voz, y entonces cuando se cuenten los votos y estén los votos nulos, van a decir, bueno, este es el porcentaje y el umbral, ¿no?, que estamos recibiendo de aquel que votó, que anuló su voto. Y entonces, bueno, eso es un buen indicador sobre el descontento de la sociedad. Muy bien, ok. ¿Qué más nos dicen ustedes de lo que nuestros amigos han comentado? Pues quiero aquí retomar el punto que colocaba yo al principio, y claro, con lo que han expuesto mis colegas estoy completamente de acuerdo, en el sentido de que podemos tener instituciones que tengan muchas deficiencias y que en cierto sentido estén copadas por gente que no tiene una ética pública, pero en este sentido, en el que estamos tratando de ejercer derechos, como puede ser derecho político, derecho a la educación, derecho social, derecho económico, pues no se trata de abandonar las instituciones porque están capturadas o porque hay cuestiones de corrupción. Por lo tanto, concuerdo con ellos. Sin embargo, aquí viene un poquito lo que a mí me gustaría poner el acento. No podemos dejar de lado que alrededor del territorio nacional hay una gran inconformidad y deslegitimación por algunos candidatos y partidos que están compitiendo. Por ejemplo, en los casos concretos, en los estados donde hay altos niveles de violencia, de crimen organizado y de corrupción. Por ejemplo, Sonora, Nuevo León, 2 estados donde los crímenes contra periodistas han sido en estos últimos años han tenido una incidencia muy muy alta y han ido creciendo, o por ejemplo en Michoacán, donde tenemos casos muy graves con las cuestiones del narcotráfico. En ese sentido, mucha parte de la sociedad civil se ha optado por deslegitimar el proceso. ¿Por qué? Porque dicen que en realidad el color del partido que pueda llegar después de la votación no va a cambiar mucho el escenario, y en ese sentido creo que es donde está la crítica más grande y donde a veces se caen algunos argumentos, ¿no?
No quiero decir con esto que no se deba de votar, pero como yo decía un principio, hay lugares en donde hay otras opciones que se pueden tomar acompañadas del voto, porque el ejercicio del ciudadano es como ente político, es precisamente ejercer sus derechos, ¿no? Cuando hay ciertas vías que están canceladas, y en esto me estoy refiriendo lugares donde los candidatos ya son familiares de los gobernantes salientes, claro, o en los municipios o alcaldías donde se están repartiendo las candidaturas por cuotas políticas o de poder, pues allá hay lugares donde el ciudadano sí se ve de cierta manera acorralado. En ese sentido es donde cabría justificar que el ciudadano, después de un ejercicio exhaustivo de reflexión y de información sobre quién lo está representando, pues acompañe la anulación de su voto, porque a veces esa es la cuestión donde nosotros nos diferimos, uh-huh, como politólogos o como analistas sociales. Uh-huh. Pues hay otras opciones que pueden ayudar a construir un régimen que pueda entregar cuentas, porque bien lo decía mi colega René, si las listas fueran abiertas, la gente podría tener capacidad de sancionar a los que van a llegar a los cargos. Como no son abiertas, pues no se puede. Como las cuestiones de las reformas y las decisiones que se implementan en muchas reformas a partir de los 90s han sido acuerdos cupulares, pues eso también lleva a que el sistema se cierre hacia las cúpulas y que no haya verdaderamente un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas. Por ello es que yo colocaba en un principio el acento, que hay lugares en donde se ha deslegitimado el voto y donde la gente está muy descontenta, y donde incluso luchadores sociales como Sicilia o como incluso los padres de los normalistas están llamando a no votar. Pero claro, esto es un ejercicio ciudadano siempre y cuando se acompañe de otras medidas. Claro. O sea, porque el simple hecho de no querer votar y decir, bueno, no votamos y vamos a hacer otra cosa, implica un ejercicio de reflexión, pero el simple hecho de no querer ir a votar porque no quiero, porque me caen gordos o porque uh-huh, siento que el sistema está deslegitimado, pues no nos coloca en una posición de verdaderos ciudadanos. Entonces, en ese sentido, creo que hay varias opciones que se pueden considerar. En el caso de aquellos lugares donde verdaderamente haya deslegitimación de las instituciones, de los candidatos, por las cuestiones que he citado, pues bueno, habrá otras opciones, habrá gente que no quiera votar, y creo que en ese sentido, desde mi postura muy particular, creo que se tiene que tener eso como una sanción del sistema, o sea, porque como bien lo mencionaron ustedes dos, va a haber cargos públicos aunque vote el 10% del padrón electoral. Va a haber cargos públicos. Sí, y va a ser la representación que se alcance. Va a haber alguien que va a ganar independientemente de que yo vote o no vote. Claro, de todos modos va a haber un ganador. Exactamente, y lo que se tiene que tener en cuenta después de pasar estas elecciones es ver el nivel de abstencionismo y el nivel de crítica y de política contenciosa que hay en el país, porque eso es una alerta que se tiene que tomar en cuenta para modificar las instituciones políticas. Sí, exacto, y al respecto sobre lo que dices, cuando termine la jornada electoral, a mí me parecen dos cosas fundamentales, porque si bien se hizo la reforma electoral, pero no maneja muchos temas. Por ejemplo, no está propuesto ahí el voto en blanco, y también los mecanismos de democracia directa, entiéndase la revocación de mandato, tampoco está puesta. Entonces también el ciudadano no tiene un ejercicio real para castigar a alguien, o sea, porque no puedes sancionar con el voto, pero como bien dices, de todas formas alguien va a llegar con el 10%, el 5% de la votación nacional, no importa. O sea, y el problema es, por ejemplo, en lugares donde no hay un candidato que pueda representar al ciudadano, que todos los candidatos sean malos. Ahí es donde está el verdadero problema. Que yo pienso que eso cada vez es más común en México. La gente cada vez se siente menos representada por quien va y le toca la puerta para pedirle el voto. Y es que tampoco no hay un mecanismo o un mínimo de votación para que estas se repitan o se corrijan ciertas falencias en el proceso, ¿no? Porque si hubiera un mínimo que digan, bueno, tiene que votar aunque sea un tercio del padrón electoral, sería una forma de llamar a la atención al mismo sistema político. Sí, porque en estas elecciones intermedias no tenemos lo que estaba diciendo ahorita Arturo, o sea, que vamos a tener hasta ¿cuándo, Arturo, que vamos a tener ¿qué? La reelección de senadores y diputados hasta el 2018? Bueno, no vamos a tener oportunidad ahorita, pero hasta cuando se dé eso. Los que se elijan ahorita podrán reelegirse si así lo desean, ¿verdad? Pero entonces ya van a trabajar. Pues ya va a ser como una elección gringa, o sea, van a trabajar para el ciudadano ahora sí, porque antes solo trabajan para el mismo partido, es lo que decían en los comentarios. Pues sí, por supuesto, trabajan para el partido,
y para el grupo parlamentario. Ajá, no tienen incentivos para hacerlo solos y para el ciudadano. Exacto. Les voy a leer, si les parece bien, otros comentarios que llegaron y que me parece muy importante, además, que ustedes conozcan sobre lo que está opinando la gente. Nos está escribiendo Arturo del Bosque en Saltillo, Coahuila. Dice: la promoción del voto nulo, más que favorecer o no a los partidos, más allá de que los poderes se sientan o no aludidos, presenta un ingrediente que hay que analizar con toda seriedad. Es un evento que individualiza la inconformidad. No me los imagino realizando actos masivos, arengando a la gente a la anulación del voto, menos protestando por, digamos, un posible fraude electoral. Pensarán socarronamente: a mí no me hicieron fraude, me lo hice yo solito. Están exactamente donde quiere el gobierno federal y los poderes que estén, inconformes, desilusionados, inmóviles y cansados antes de haber siquiera emprendido alguna batalla. Claro. Gracias, Arturo, muy interesante la reflexión que nos estás haciendo llegar. Creo en ese sentido ya se había hecho algún estudio en el IFE, por ejemplo, me parece que fue en la década de los 80s, en un contexto de autoritarismo. El estudio arrojaba como conclusiones que en aquellos estados y entidades donde se llevaban elecciones bajo un contexto de violencia, inseguridad económica, pobreza, el abstencionismo favorecía ineludiblemente al partido que estaba en el poder. O sea, tenemos que empezar muy bien cuando se llama a no votar o anular el voto, que en realidad se le está haciendo el trabajo a aquel partido, por supuesto, que está en el poder, porque tiene toda la estructura, porque tiene el voto duro, corporativo, etcétera. Exactamente, entonces eso es peligroso. Aunque eso ya está muy en entredicho. Ahorita está un movimiento que ha venido desde los últimos 6 años, 9 años, desde el proceso de 2009, que empezó a llamar precisamente al voto nulo, ¿no? Y uno de los argumentos que utilizan los sicilianos, los que están a favor del voto nulo, no solamente Sicilia, él fue hace 3 años, en 2012, pero hay otros que han venido desde antes, ¿no? José Antonio Crespo es uno de los principales que está incitando a este movimiento del voto nulo, y uno de los argumentos es precisamente esto, ¿no? Que el voto nulo lo único que hace es favorecer al partido con mayor presencia y con mayor capacidad de movilidad, ¿no? Y en este caso, pues sabemos que están hablando del PRI, digámoslo así, están hablando del PRI, no digamos el partido del poder. Bueno, para lo que voy es de los dos grandes partidos que nos quedan, porque ya el sol se fue. En el caso de Michoacán sería el PRD, en el caso pero a lo que voy es de Sonora sería el PAN. No podemos tomarlo así tan simplemente, ¿no? De que efectivamente favorece, efectivamente no favorece. Ha habido incluso José Antonio Crespo ha tenido una disputa en medios, él escribe en el Universal, y está recogiendo precisamente toda la información que hay sobre si a quién favorece, no conviene, si conviene, ¿no? Si hay una relación causal, ¿o no? Sí, exactamente, no hay una relación causa-efecto. A lo que, sobre esto que menciona el tocayo Arturo, que le acaban de leer, sí, está la alternativa del voto nulo, ¿no? Precisamente como un mecanismo de decir, pues es que ninguno de los candidatos a mí me convence realmente, pues no voto por ninguno. El problema está en que, como mencionaba René, efectivamente, ahorita dentro de nuestro sistema electoral, el voto nulo sí se contabiliza. Sí tenemos ahí el dato, hubo 10%, 20%, pero no pasa de eso. No tenemos, no implica algo, no tiene una consecuencia directa. No es vinculatorio que haya voto nulo, ¿no? Un poco lo que mencionaba Omar. O sea, sirve para efectos de estadísticas. Exactamente. Y sirve para expresar algo, ¿no? En este caso, claro, para decir, pues, ¿sabes qué? Ya estamos hartos, ninguno de estos me representa. ¿Sabes qué? Partidos políticos, búsquense mejores candidatos, porque los que tienes de plano, no, la corcholata será la corcholata, pero pues a mí de plano no me llama, ¿no? Sí, no, bueno, a nadie. Y ese es el problema, que ahí puede servir, pero en términos reales, sí, como recordemos, estamos en un sistema electoral que es de mayoría simple. Sí. Así nada más salga a votar uno, con un voto que tenga, ya ganó. Y recordemos también otra cosa, ¿no? Que es básica. Una democracia no se constituye por mayorías absolutas, no se constituye por totales. Una democracia se va a constituir por minorías que pueden llegar a formar mayorías en ciertos momentos, ¿no? En este proceso, en los procesos intermedios, por lo regular, siempre vota muy pocos porcentajes. Por ejemplo, en 2009,
el último proceso intermedio que tuvimos, votó alrededor del 46% de la población. 46, ¿no? Hoy estamos hablando de que tenemos alrededor de 85 millones de personas en las listas nominales. ¿Quiénes son las listas nominales? Las personas que tienen su credencial para votar y que no cuentan con ningún impedimento legal para poder votar, ¿no? 85 millones de mexicanos, ¿no? Que pueden votar, que pueden decidir, que pueden votar sobre qué. Creo que es algo que es importante mencionar aquí, aprovechando los números que trajo Omar. Pueden votar sobre qué vamos a elegir este 7 de junio. Vamos a elegir 9 gobernaturas, vamos a elegir 500 diputados federales. En los estados vamos a elegir 641 diputados locales, 2.170 más o menos, un poquito más menos el dato, en total de cargos de representación popular, ¿no? Y a estos no importa si votamos, no importa si no votamos, porque con 1, 2, 3, 4 votos van a ganar. Lo que importa es, aquí creo yo, la legitimidad con la que llegarían, ¿no? Lo expuesto que llegarían, la representación con la que estarían llegando. Ahí es donde verdaderamente entra, y ahí es donde entra otro elemento de la democracia, ¿no? Porque a mí sí, en lo particular, hoy en la mañana estaba viendo un movimiento que se presentó ya ante medios, así muy bonito, muy pomposo, que es para que se vaya el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Y yo me estaba preguntando, estaba caminando hacia mis adentros, dije, pues qué bueno que se vaya, ¿no? Está bien, está chido, que se vaya. Pero la pregunta es, ¿quién va a llegar? O sea, ¿quién es? Porque yo supongo que si digo, pues que se vaya, que nuestro sistema necesita una cabeza, ¿no? En este caso, está legislado, claro. Pero a lo que me refiero, más allá del procedimiento, estamos diciendo no el poder ejecutivo, no queremos acabar con el poder ejecutivo, queremos hacer a un lado a la persona que está ocupando en este momento el poder ejecutivo, es decir, a Enrique Peña Nieto, con todo nombre y apellido, ¿no? La pregunta es, después del procedimiento formal, ¿quién sigue? Y si él no nos gusta, ¿quién lo quitamos también y vamos? O sea, es decir, tenemos que hacer de lado, a mi parecer, esta lógica de ciudadana caprichosa de papá dame y si no me das me enojo y te pego, ¿no? Y es ahí, creo yo, que tiene que ver el otro lado de la responsabilidad ciudadana, porque yo insisto, no es de si votas o no votas, sino es por quién voy a votar la pregunta, y por quién voy a votar implica tal vez levantarme ese día, tal vez ir a mi casilla, tal vez haberme informado antes quién es el bendito señor que me está pidiendo su voto. Tal vez nunca la voy a volver a ver, ¿no? Pero como uno de los radioescuchas mencionó, es el único momento que nosotros tenemos de ejercer el poder y decir qué pienso, qué quiero y cómo lo voy a querer, ¿no? Y hay que recordar también que el voto, ahí no termina la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana en el voto es una parte de, claro, pero es un proceso más largo, claro, que incluye otras cuestiones. Fíjate, y aprovechando, Arturo, lo que estás comentando, esta cultura tan arraigada, ¿no? De yo voy y ejerzo mi voto y me olvido de lo que pase después. Y luego en 3 años me vuelven a buscar y otra vez ahí voy. Es culpa de los dos, o sea, ajá, uno que o sea, por un lado, un ciudadano que no se informa de cuál es el perfil del candidato, cuáles son las propuestas, son viables esas propuestas, me resuelven a mí lo que traigo atorado como ciudadana en cuanto a gestión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hacemos ese ejercicio previo, pero sí acudimos quizá por la invitación de un vecino o porque nos vino a tocar la puerta y nos cayó re bien, sí, ¿no? Y lo vimos tan bien presentado, que dijimos, bueno, pues hay que darle nuestro voto, se ve que es buena gente, ¿no? Entonces, por lo guapo que sí, fue que exacto, muchas mujeres votaron por Peña Nieto. La famosa moda de votar por el más guapo, ¿no? Aunque después nos estuviéramos hiper mega lamentando. Bueno, no hablo de una servidora, por supuesto, claro, pero es un hecho que miles, millones de personas votaron por el aspecto. No votaron por la propuesta, no votaron por el proyecto, ni siquiera se preguntaron qué es lo que les ofrecía. Pero ese es el problema, ¿no? Tanto de, yo creo que es, que un problema nuestro, porque al partido le funcionó, es una estrategia de marketing político, o sea, ante la falta de ideas, pues vendo imágenes, ¿no? Claro. Mira, se ve bonito, tiene un copetito acá. Además alto, está casado coquetón, con una actriz. Pero es una degradación de la política, yo claro, sí, claro, ¿no? Concuerdo, y eso no lo negamos. Me parece que pasa. Hay un fenómeno que se está llamando la berlusconización, precisamente este control de los medios y que permite crear candidatos al vapor. Y creo que en el señalamiento del colega Carrasco yo difiero, en el sentido de que
si hablamos específicamente de cuántas personas llevaron a las urnas a Peña Nieto, que no vamos a hablar de si hubo o no hubo fraude, si hubo o no manejo de votos fantasmas en el padrón. Uh-huh. Fue alrededor de 1/3 de la población. Ahora, en el sentido que señala el colega de que no le parece adecuado que se haga un pronunciamiento en contra del presidente Peña Nieto, porque ¿cuál sería entonces el sentido de haber llegado por la vía electoral y de que los ciudadanos después de que llega le hagan un cuestionamiento? Yo difiero. Yo creo que en ese sentido, cuando muchas veces se revisan estos casos, ¿no? De que si el juicio político, porque hacia allá lo quiero encaminar, ¿no? Es una demanda ciudadana que es legítima en el sentido de que cuando tú das tu voto y el candidato, por ejemplo, prometió crecimiento, uh-huh, que van a bajar los energéticos, empleo, bla, 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 y no se está cumpliendo con esas expectativas, me parece que es sumamente legítimo que la ciudadanía pide este tipo de ejercicios, y en ese sentido me parece que era lo que yo señalaba un principio. Se debe de legislar si hay una demanda legítima de los ciudadanos llevada pacíficamente dentro de los cauces institucionales, y también con el pleno ejercicio de los derechos que están señalados en todas las constituciones que son, digamos, en un régimen democrático. La libertad de expresión, y me parece muy legítimo que se pida a la destitución, uh-huh, en el sentido de que es una demanda social, porque él no ha cumplido con el programa de gobierno que lo llevó y que le prometió a sus electores, más allá de los que hayan estado difiriendo con él antes de la elección. Me parece que en ese sentido es un ejercicio de rendición de cuentas, y sí es valioso, porque complementa con el voto, claro, que se da cada 3 o cada 6 años. Pero yo no creo que haya que particularizar tanto con Peña Nieto. O sea, a mí me parece que hay una falta de cultura política en este país. O sea, la gente no va y se informa sobre qué candidato quiere o qué propuestas de campaña tiene, y también el diseño institucional está muy mal planteado. O sea, no tenemos los mecanismos, lo platicamos hace 2 segundos, para poder realizar este ejercicio, por ejemplo, de quitar al presidente, ¿no? Y dándole una cifra sobre lo que decía Arturo de anular el voto. Bueno, en el 2009 anular el voto produjo que el umbral de votación lograra que el Partido Socialdemócrata, desapareciera, ¿no? Así de simple. Bueno, eso sí puede hacer el voto nulo, ¿no? Sí, elevar si me lo permiten, perdón, tenemos 7 minutos y hay varios comentarios que no he leído. Si me lo permiten, los voy a leer para que en la medida de lo posible podamos comentar. Está Carmen Simón, que está en Estados Unidos, dice: en México la mayoría de la gente no votaba. No sé, perdón, es que hizo varios comentarios, primero es otro. Escucho que la gente no va a votar para demostrarle su repudio al gobierno, lo cual me causa mucha desilusión, porque sabemos que eso no le importa al gobierno y encima le favorece. Y luego dice: en México la mayoría de gente no votaba, no sé ahora, y muchos votaban por el PRI obligados por empresas y sindicatos. Gracias, Carmen, por estarnos escuchando en Woodsdate, en Estados Unidos. Gracias. También está Luisa Islas, que dice: el voto nulo hace que los votos duros sean los que decidan quién gana. Muy bien. Ángelo Rojas dice: mi opinión es la siguiente, muy bueno el tema de hoy. Justamente platicaba con algunos amigos sobre los próximos comicios electorales y hay opiniones de todos colores y sabores. Como que unos no votarán, otros ya definieron por qué partido político lo harán. Un saludo a todos los invitados de hoy, pero más a mi compañero y amigo Omar Elí, con quien compartí clases en la UACM, y que siga así de intelectual y sobre todo tan sencillo y buena onda. Me gustaría saber su opinión sobre cómo ven al PRD, PRI, PAN, PT y Movimiento Ciudadano, y sobre los candidatos independientes y su intento de fomentar la participación de la gente. Ángelo Rojas, creo que ya hablaron de los candidatos independientes. El comentario de Ángelo ya tiene rato que entró, seguramente ya está ahí contestado. También está Irwin Molina, dice: un fraternal saludo a todos en cabina, un tema que debido a la situación tan compleja que en la actualidad vive el país, nos obliga a un debate. En mi opinión, el dejar de votar o anular el voto solo generará la complicidad del pueblo para con el Estado. El estado fallido en el que vivimos. Mi recomendación es no vender nuestro destino por una tarjeta Monex o una despensa. Oye, Irwin, más representativo y más ilustrativo tu comentario no puede ser. Muchas gracias. El clientelismo, así es. También, exactamente. También está el exvotante, dice: hola, muy buen programa, felicidades. Saben las soluciones que nadie votara para quebrar a todos esos desgraciados rateros, vergüenza de... bueno, ya le subiste mucho ahí al tono, el exvotante.
Dice que de todos no se hace uno. Pobre México agoniza y ni Jehová lo salvará. Ok, ya dijiste. También felicita Luisa Islas a Omar. Dice sí, felicidades Omar y a los demás invitados. Muy bien, tenemos 4 minutos. Ustedes me dicen cómo los utilizamos. ¿De izquierda a derecha o viceversa? Como 10 minutos, Por favor. Sí, bueno, a mí me parece, digo, para ir cerrando la mesa de conversación, a mí me parece que la ciudadanía debe expresar su voto, deben salir a votar, más allá de por quién lo hagan o por qué razones, deben salir a votar, es un derecho ciudadano. Hay que incentivar el ejercer el voto. Recuerden, el voto es universal, es libre, es secreto y es directo, no es coaccionado, nada. Vayan, voten, si lo van a anular, no importa, vayan, anúlenlo, pero están ejerciendo un derecho ciudadano, se están haciendo escuchar, ¿no? Y a mí me parece que esa parte es la más importante sobre el ejercicio que tenemos sobre el voto pasivo y el voto directo. Muchísimas gracias. Arturo, por favor. Pues yo considero que sí es importante que votemos por las implicaciones que esto tiene. Y también, al contrario de lo que decía uno de los radioescuchas, yo digo, pues sí, véndelo, ¿no? Agarra lo que te den, así como dijo un político, agarra lo que te den. Pero así como agarras lo que te están dando, tú también, nosotros debemos tener compromiso de informarnos. ¿Quiénes son nuestros representantes? ¿Quiénes quieren ser nuestros representantes? ¿Qué proponen? ¿Qué es lo que ellos han hecho? ¿Cuál es la historia que ellos han hecho en su trayectoria pública? Y con base en eso, pues decidir, no nada más decir pues sí porque sí o no porque no, ¿no? Es decir, asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos activos y dejar de andar ahí diciendo, pues es que necesito que me dé el gobierno, necesito que me digan todo. No, nosotros ya creo que ya estamos en una mayoría de edad en donde podemos asumir nuestras responsabilidades, y una de esas responsabilidades es informarnos sobre los asuntos públicos. Si no nos informamos sobre los asuntos públicos, pues mira, nos seguirán trayendo a candidatos, nos seguirán trayendo a copetones, y pues todo va a quedar igual, ¿no? Muy bien, Omar Eli, por favor. Pues sí, desde luego yo vuelvo a hacer la recomendación, por el simple hecho de que se trata de un derecho, al igual que la salud. Si hay malas instituciones no vamos a dejar de exigir la salud, aunque haya malas instituciones de salud. Educación en el mismo caso. El derecho político es democrático, me parece que es uno de las conquistas más grandes que tenemos como sociedad, y en ese sentido, para aquellos amigos de la audiencia que están muy descontentos por el régimen, me parece que el simple hecho de ir a depositar la urna y anular o tachar o poner una consigna o votar por un candidato independiente del partido deja un registro histórico de lo que plantea, de lo que fue este momento de la coyuntura que estamos viviendo. En ese sentido, el hecho de asistir a las urnas va a dejar un registro, ya sea como lo decía una de tus de las personas de la audiencia, para minimizar la capacidad de fraude, o simple y sencillamente para hacer esta expresión de qué tan deslegitimado está el sistema. Y a partir de eso, aquella persona que tiene capacidad de ejercer su derecho tendrá capacidad de hacer otro tipo de acciones, ¿no? O sea, organizarse para autogestionarse servicios X, no vamos a ahondar, ¿no? Y bueno, yo con eso cierro mi participación y quiero agradecer a tu auditorio a nombre de LACE, un saludo a la familia, a Naye, a nuestros compañeros de la UAM. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ustedes, maestro Arturo Carrasco, muchas gracias, maestro Omar Eli y maestro René Cáceres, ha sido un honor tenerlos aquí. Me parece que debemos seguir hablando de este tema y de otros más que nos ocupan como sociedad y que nos interesan a todos y a todas, así de que yo les dejo la invitación abierta a que podamos seguir en esta ventana platicando con la gente y hablando de temas actuales, además alternativos, porque déjenme decirles que no hay tribunas donde expresarlos y donde además la gente se pueda expresar de manera paralela a lo que ustedes están aquí comentando. Muchas gracias otra vez por estar acá. Comenta Adriana Aranzolo, por último, el último comentario de hoy dice: hay que votar sí, pero hay que nulificar nuestro voto. Adriana, muchas gracias, respetable tu opinión, respetable la de todos los que han tomado esa confianza de expresarnos lo que opinan. Como siempre, yo les agradezco que hayan estado tan atentos toda esta hora. Les ofrezco que nos volvamos a ver en esta ventana. ¿Qué día es hoy? 13. Lunes 13, nos estaremos escuchando aquí el miércoles 15 nuevamente con otro tema que seguramente será de su interés. Yo los invito como ciudadana de la ciudad capital,
pues que se informen, que conozcan las propuestas, que estén atentos, que si por ahí les tocan los candidatos, pues los cuestionen, les pregunten, les propongan y por qué no, pues también los inviten a que se den una vuelta a la realidad que se vive en las calles de la ciudad, para que además también se comprometan con lo que está ocurriendo y con lo que eventualmente nos interesa a los ciudadanos, que es que nos resuelvan nuestros asuntos, ¿no? Esa invitación les hago. El saludo especialmente a Fulanillo Carza, que yo sé que todavía no va a votar en esta elección porque es menor de edad, pero que está muy atento en esta ventana, como siempre, participando y en este caso saludando esta iniciativa que dice le interesa muchísimo. Como siempre es un honor, le agradezco su generosidad a nuestro director general de Grupo Escucha, Antonio Basbar, a nuestra directora de estación, Claudia Segura, a Conde, que está atrás de esta ventana haciendo esta impecable transmisión. Muchas gracias, Conde. A nuestros invitados, otra vez muchas gracias, a Edwin Molina, que hace la comunicación a través de las redes sociales, a Miguel Ángel Palacios, que está en casita hoy trabajando también para que Ventana llegue a ustedes. Les agradezco y les pido que no se vayan, porque viene Rudy, el más joven locutor de esta estación de radio, que va a hablar aquí de rock y nos va a poner unas rolas que seguramente les van a latir. Así es de que no le cambien, quédense aquí. Nos escuchamos el próximo miércoles. Aquí hemos hablado de realidades. Yo soy Miriam Cruz y lo voy a seguir haciendo mientras ustedes me escuchen. Hasta la próxima. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Neta hay muchas. Pero como escucha radio, ninguna. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, pero si estaban amores. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a La Ventana Pública. Me da mucho gusto recibirlos esta noche, una noche calurosa en la capital de la República Mexicana. El día de hoy es 20 de abril de 2015. Y bueno, para variar se me andan yendo los meses y la fecha, pero bueno, ya ustedes saben mejor que yo que estamos a 20 de abril, a 10 días de celebrar el Día del Niño y la Niña en este país. Le pido a Conde que me ayude porque la música me desconcentra. Conde, por favor. Eso es, muchas gracias. Como siempre es un gusto saber que nos están esperando para poder charlar con nosotros. Ustedes saben que para nosotros nuestra razón de ser pues son ustedes, así es de que gracias por hacer posible Ventana Pública, por estar atentos y por proponernos como siempre temas actuales, temas vigentes, temas alternativos, donde nos podemos explayar como queramos. Y la verdad es que me da de verdad muchísimo gusto recibir en este estudio a alguien que ha hecho posible Ventana Pública, que ha estado muy atento en las redes sociales y que de ahí, de estar atento en las redes, pues saltó a esta cabina de radio. Y el día de hoy se pone junto conmigo el auricular y puede platicar de los temas que además le interesan, le preocupan, le apasionan y que además son temas que nos identifican. Así es de que le doy la más cordial bienvenida a Irwin Molina a este estudio. Buenas noches, Irwin, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miriam. Un gusto, un honor. Gracias por la oportunidad. Estamos bien aquí. Acalorados, pero bien. Sí, muchas gracias, Irwin. Está por acompañarnos también el maestro Omar Elí Manríquez, perdón. Él estará en un momento más por aquí. Les pedimos que nos tengan paciencia porque, bueno, el tránsito de la Ciudad de México ya saben que no se hace esperar. Y bueno, por eso es que todavía no se ha incorporado a esta cabina, pero vamos a empezar a platicar con ustedes, que además nos interesa mucho saber la opinión de ustedes en el tema del día de hoy. Y vamos a hablar de formación de ciudadanía. En más de una ocasión aquí hemos dicho que buscamos formar ciudadanía y mucha gente me ha preguntado en algún momento
¿A qué me refiero con eso de formar ciudadanos? Y miren que es un tema que me parece que está en boga, porque cuando se habla de los derechos de las personas, pues hablamos precisamente de la adquisición de conocimientos que nos da el ser ciudadanos libres, el ser ciudadanos conscientes, el ser ciudadanos involucrados en la situación que nos aqueja, en la situación que nos preocupa, en la situación que nos importa de nuestro entorno. Entonces, por eso decidimos hablar hoy del tema de ciudadanía, y también les comento que al final del programa haré un anuncio que para mí es muy importante, para la gente que me ha seguido en más de un año de transmisión ininterrumpida de Ventana Pública. Les comento que al final de este programa tendré un anuncio para ustedes que seguramente será de su agrado, será de su interés. Otros más me dirán que no está bien, pero bueno, yo se los adelanto. Hay que tomar decisiones cuando también se trata de ejercer la ciudadanía, ¿sí o no, Irwin Molina? Desde luego, es uno de los principios básicos para el ejercicio de la ciudadanía, es el compromiso, ¿no? Y la toma de decisiones, el ser responsable con lo que decides y congruente. Muchas veces es un poquito complicado, pero se intenta que siempre se sea así, ¿no? Sí, definitivamente. Y mira que cuando hablamos de la formación de ciudadanía nos referimos precisamente a todo lo que nosotros desde nuestra muy temprana edad adquirimos en casa, adquirimos en la escuela, adquirimos a través de los diferentes patrones de conducta en la sociedad misma. De pronto imitamos, de pronto asumimos valores propios, todos definitivamente influenciados por nuestro entorno. A veces tomamos decisiones que luego nos preguntamos, bueno, ¿y por qué lo hice? Pues es porque teníamos una fuerte influencia de familiares, de maestros, de amistades, de gente cercana. Y bueno, cuando hablamos de crear o de intentar formar ciudadanía, pues hablamos precisamente de este ciudadano modelo al que toda sociedad aspiraría, que es un ciudadano que vive en el marco de la ley, en el marco de lo que establecen los parámetros de orden de las sociedades, ¿verdad? Pero además un ciudadano que busca la empatía, que busca tener la sinergia con quienes lo rodean, un ciudadano asertivo, un ciudadano que se involucra, un ciudadano que participa, un ciudadano que no está ausente de lo que está ocurriendo alrededor de sí, y que además de manera respetuosa y siguiendo los cánones de buena conducta, bueno, pues también se interrelaciona de una manera interesante con los demás. Ustedes saben que en nuestro país, bueno, existen cientos de miles de asociaciones civiles, de ONGs, de organizaciones organizadas, válgame la redundancia, de organizaciones que tienen gente organizada al interior y que buscan crear patrones de reproducción de conductas que nos podrían beneficiar de manera directa cuando se trata de crear ciudadanía. ¿Qué buscamos las y los ciudadanos cuando decimos que vamos a crear ciudadanía? Bueno, pues lo que buscamos generalmente es que la sociedad deje de ser apática, es que la sociedad se involucre y que tenga patrones de conducta cada vez pues más ejemplares y modelos a seguir que nos puedan beneficiar como sociedad y que nos aporten mucho al núcleo familiar, al núcleo escolar, al núcleo estudiantil, al núcleo laboral y en cualquiera de los círculos donde nos desenvolvemos. ¿Tú qué opinas de este tema, Irwin Molina? Mira, con el paso del tiempo se ha complicado esta parte, ¿no? Primero porque en la actualidad la tecnología no hemos sabido, quizás los adultos, cómo inducir desde muy pequeños a nuestros hijos, nuestros sobrinos, ¿no? Alumnos, a ser un ciudadano. O sea, incluso la Secretaría de Educación Pública hace unos años quita de su plan de estudios la materia de educación cívica o civismo, ¿no? Ajá. Y la limita. La devolvió, ¿no? Sí, pero creo que es un año y antes yo recuerdo que la llevabas en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Ya no. Se ha trastornado el sentido de lo que es la formación de un ciudadano. Se ha dejado a la tecnología, pues hoy los pequeños se forman ciudadanos a través de las redes sociales o de los juegos en tabletas, en teléfonos celulares, en computadoras.
Ok, entonces un poco hemos recargado la responsabilidad que tenemos como sociedad y también de la parte de quienes educamos en otro tipo, digamos, auxiliares para poder crear ciudadanos. Sí, pero no son auxiliares. Son auxiliares para otra cosa. Podría ¿no? decir que son sustitutos, pero no me lo parece. No, pues pero es que por ejemplo muchas veces hoy las mamás, ¿no? Sí. ¿Qué hacen? El niño está llorando, para que no dé lata, pone el DVD y una película. Ajá. Y antes, ¿no? O sea, trataban de convivir o jugar un poco con los hijos. Hoy es complicado porque mientras la mamá está en el Facebook, el niño está llore y llore, ¿no? Y sí. Para que no llore, pues mejor te pongo una película en el DVD. Se ha ido modificando y no hemos sabido cómo enfrentar esta situación. Bueno, ese es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias, Irwin. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos Omar Elí Manríquez, que se está incorporando aquí. Gracias a ti, Omar, por llegar. Gracias. También está, te pediríamos si te acercas un poquito más al micrófono. También está con nosotros Fernando Hernández Gil. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muy buenas noches, muy bien. Por Bienvenido. Aquí visitándolos y saludándolos a todos, a tu público, que nos hacen el favor de escucharnos. Sí, bueno, pues público bien atento, público que nos sigue y que además está como siempre interesado en saber cuál es el tema. Y un poco antes de que ustedes llegaran ya esbozábamos lo que significa la formación de la ciudadanía. A mí me gustaría en primer lugar preguntarle aquí al maestro Omar Elí Manríquez, ¿qué opinas de este tema? Muy importante porque ahorita son tiempos difíciles y hay todo un debate alrededor de qué tan legítimo no es ciertos tipos de participación ciudadana, o si se debe de acotar al ámbito electoral, o cuál es la necesidad de las protestas, y una gama amplia de temas que van derivados precisamente de las capacidades del ciudadano y del ejercicio que pueda ejercer a partir, valga la redundancia, a partir de asumir su identidad como sujeto político. ¿Dónde se forman los ciudadanos? Fernando Hernández Gil, ¿tú qué opinas? Bueno, los ciudadanos se forman en la sociedad, en el entorno social. Desde luego en el núcleo familiar empiezan a formarse, como nosotros, como ustedes saben, y nuestro público también seguramente. La ciudadanía no existía en otros tiempos para los esclavos, por ejemplo, para los siervos. Tampoco existió durante muchos siglos para la mujer. En México la ciudadanía se estableció para las mujeres a partir de mediados del siglo pasado. Y entonces, porque se consideró que la ciudadanía estaba asociada con el derecho a votar. Sin embargo, como ya lo mencionaba el amigo Omar, sí. La ciudadanía no es solo ir a votar, a depositar un voto. La ciudadanía es ejercer derechos que luego no ejercemos porque estamos atormentados y subyugados por la política que desarrolla el Estado para evitar que los ciudadanos sean conscientes de sus derechos. ¿A través de qué? De la educación, a través de los medios de comunicación, mediatizan la conciencia de los seres humanos y no les permiten saber que tienen derechos y que pueden ejercerlos. Y desde luego eso también implica una gran responsabilidad de parte de los ciudadanos. El hecho de ir a votar, a mí o a cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros que vayamos y depositemos un voto, no nos garantiza la ciudadanía por sí mismo, porque las elecciones son manipuladas, porque se distorsionan, porque el Estado corrompe, en fin, hay una serie de circunstancias que nos evitan ser ciudadanos con plenos derechos, y ese es el tema que ojalá podamos ir desentrañando para que la ciudadanía realmente sea tal y ejerzamos los derechos. ¿Cómo? Pues yo creo que organizándonos, planteando nuestras iniciativas, siendo partícipes de la vida política, como lo decía también Omar. ¿Qué implica la ciudadanía? Bueno, podemos aquí hacer una recuperación del proceso histórico que en las democracias occidentales y
el desarrollo de la democracia aquí mismo en América Latina se ha venido evolucionando. Empecemos por mencionar que los derechos, el amplia gama de los derechos, entendido como un conjunto de deberes y obligaciones, comienzan con el establecimiento de los derechos sociales. Eran sujetos de este tipo de derechos todo aquel individuo que pertenecía a una comunidad política. La evolución de estos derechos se lleva hacia el campo de la política y se incorporan los derechos políticos, y una vez que entre ellos podemos mencionar el derecho al voto, el derecho a la asociación, a la libertad de expresión y una gama de derechos que le permiten al ciudadano intervenir en la vida pública. Después, el desarrollo histórico de este tipo de derechos permite la inclusión de los derechos económicos, y ahora se está hablando de otra ola, de una nueva gama de derechos. Se incluyen, por ejemplo, el derecho a la comunicación, los derechos culturales, el derecho a tener un Estado responsable. Entonces, para responder a tu pregunta, la ciudadanía implica precisamente, como mencionaba mi colega el doctor Hernández, Fernando, que se incluyan toda esta gama de derechos sociales, económicos, políticos, culturales, y lo que está viniendo a enriquecer el marco de los derechos humanos, precisamente para que el ciudadano cuente con herramientas para ejercer la titularidad de estos derechos, pero también esto implica deberes. El ciudadano no solamente tiene la capacidad de exigir derechos, sino también tiene la obligación de ejercerlos. En ese sentido, lo que hemos tocado en otros temas en tu programa sobre la responsabilidad que tiene el ciudadano de informarse antes de ejercer su voto, o también la necesidad y el derecho que le corresponden el exigir mejor gestión pública, rendición de cuentas, información de lo que gastan sus representantes, de cómo ejercen el presupuesto. O sea, para hablar así en términos muy amplios, la ciudadanía es este conjunto de derechos que han conformado la identidad de los sujetos políticos en las democracias. Oye, ¿no podía ser más precisa tu descripción de esta serie de derechos, de los cuales, por cierto, la gran mayoría de los ciudadanos pues desconocemos? Y he ahí un asunto que me parece de la mayor relevancia cuando hablamos de la formación de ciudadanía. O sea, ¿dónde se aprende a ser ciudadano? ¿En qué momento los ciudadanos aprendemos a hacerlo o desaprendemos en una sociedad que no necesariamente nos está planteando cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones en términos de ciudadanía, no en términos de ir a la casa y hacer las cosas que me tocan, ¿no? Sino más bien del sujeto que soy, y que además me convierto en sujeto de derechos en el momento en que lo soy. En muchas ocasiones hemos confundido el ser ciudadanos con esta cuestión de llegar a la mayoría de edad, ¿no? Somos ciudadanos en la medida en que ya tenemos una credencial de elector, eso para muchos. Y entonces, ¿en qué momento ejercemos la ciudadanía? El momento por excelencia sería ir y depositar un voto en la urna, y entonces erróneamente se piensa que eso es el ejercicio de la ciudadanía, ejercer tu derecho a votar, y no es así. No es así. ¿Alguien de ustedes nos quiere hablar más de eso? Bueno, Fernando. voy a hablar brevemente de este tema precisamente. El hecho de ir a votar no garantiza la ciudadanía. La ciudadanía se ejerce como un conjunto de derechos que tienen que ver con la vida cotidiana y la vida social de los individuos, como por ejemplo el derecho a la vivienda, reclamar el derecho a la vivienda, que está establecido incluso en la Constitución, reclamar el derecho al trabajo, reclamar y organizarse también, el derecho a sindicalizarse para ejercer otros derechos, como el derecho de huelga, el derecho a mejores salarios, a prestaciones, a una jornada laboral adecuada, como también el ejercicio del derecho a la educación es parte de la ciudadanía. Sabemos que en nuestro país muchos jóvenes quedan sin poder acceder a la educación media, superior o superior, porque no hay
la oferta educativa que permita que esos jóvenes accedan a esa educación. Entonces están limitándoles ese derecho. Por lo tanto, el ejercicio de los derechos tiene que ver con la manera en que los individuos se integren a su sociedad y pretendan o ejerzan esos derechos, es decir, ¿cómo? Organizándose. No hay otra forma que no sea de la organización, porque en esta sociedad capitalista, donde los intereses de las grandes transnacionales y del imperio son los que privan y que digamos determinan la conducta de los gobiernos, tanto federal como de los estados, y en el caso del Distrito Federal ya es muy claro en la actualidad, pues efectivamente no se puede pretender que se están dando cauces para el ejercicio de esos derechos. La única manera en que se pueden ejercer es organizándose. Bueno, en este caso, complementando lo que dice Fernando, el Estado va teniendo el ciudadano que desea a través de los medios de la manipulación y la falta de educación, debido a sus intereses, ¿no? Para satisfacer sus intereses. El ciudadano se vuelve disfuncional en una sociedad pensante, y en una sociedad no pensante es muy funcional, porque se educa a través de los medios de comunicación. Ok. De acuerdo, en desacuerdo, ¿qué dices tú, Claro, Omar? o sea, básicamente estoy de acuerdo con lo que señalan mis colegas, porque efectivamente la ciudadanía no solamente implica una personalidad jurídica, sino también un ejercicio de estos derechos que se adquieren. Y a mí me gustaría, para aclararle el debate al público, por ejemplo, señalar que esta malinterpretación que se ha dado de que la ciudadanía comienza a partir de que se cumple una mayoría de edad, es un error muy común, porque como nosotros lo señalábamos en un principio en el programa, el hecho de contar con una gama amplia de derechos, que son los sociales, los políticos, los económicos, y esta gama de nuevos derechos que se están incorporando, implica que todo aquel individuo que pertenece a una comunidad jurídico-política es sujeto de estos derechos. Entonces la titularidad de los mismos comienza en el momento en que esta persona llega, o digamos, nace como individuo, ¿no? O sea, a partir de que es registrado ante una instancia jurídica, ya sea dentro o fuera del territorio al que pertenece su comunidad política, ya tiene la titularidad de los derechos. O sea, por ello es que existen derechos de los niños, derechos de los migrantes, derechos de las personas que están fuera del territorio original al que pertenece su comunidad política. Hablemos de la extraterritorialidad de los derechos. Un mexicano, un niño que por ejemplo llegase a perderse en un país extranjero, él es sujeto de derechos. Tiene una amplia gama de los mismos que bajo la Carta de los Derechos Humanos está amparada, y que como titular de una comunidad jurídico-política a la que pertenece, también tiene derecho a recibir asistencia médica, alimentos, un techo y protección jurídica, ¿no? Entonces, en ese sentido, sirve para aclarar la pregunta que hacías hace un momento. La ciudadanía no comienza a partir de una mayoría de edad, sino en el momento en que el sujeto nace bajo un ordenamiento jurídico-político al que pertenecen sus padres, o al que pertenece su comunidad igual, jurídico-política. Muy bien, pues ya está ahí toda la parte teórica dada. Yo les pido que hagamos una pausa en este momento y que regresemos para hablar de si en la práctica está o no garantizada la ciudadanía, se puede o no garantizar que los ciudadanos ejerzan su ciudadanía. Bueno, vamos a regresar, estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Por la calle voy hilando el collar de mi pasión, por la
calle voy contando las monedas de mi amor. Por la calle voy buscando la humedad de la razón. Por la calle voy tirando la envoltura del dolor. Por la calle voy volando como vuela el ruiseñor. Por la calle voy cantando con mi traje, mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. En mi casa mi familia se adormila en su sillón. En mi casa se ha quedado a vivir la tradición. En mi casa las paredes se respetan como a un dios. En mi casa hay una iglesia que se llama comedor. En mi casa a mis padres yo les hablo con su voz, pero a veces en mi casa el silencio es lo mejor. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. En tu casa yo me pierdo, yo me encuentro y al fin soy. En tu casa yo deshago con mis manos una flor. En tu casa yo inauguro hasta el último rincón. En tu casa yo me ahogo con el agua de tu voz. En tu casa hay señales que me dicen dónde estoy, pero a veces en tu casa yo me encuentro y no soy. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Y de nuevo en la calle me remiendo la ilusión. Y de nuevo en la calle yo me muerdo el corazón. Y de nuevo en la calle yo me vuelvo aparador. Y me ofrezco en barata, sin abonos, sin fiador. Y de nuevo en la calle yo me creo lo que soy. Y pintándome de bueno voy cantando mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública. Les agradecemos como siempre que estén tan atentos de este programa. Arturo del Bosque nos escribió desde hace ratito. Arturo, va a ser el primer comentario que leo en esta ventana es el tuyo.
dice así: la desigualdad social y económica, la corrupción, la violencia y el modelo depredador neoliberal ha generado una ciudadanía apática y desmotivada. Esto es muy grave. Por un lado, hay un avance ciudadano. Estos, ejerciendo a tope sus derechos, han generado avances políticos muy sustanciales. Sin embargo, la llamada democracia social se va quedando rezagada, enconchada y sin participación. Si esta brecha se ahonda, se pondrá en serio predicamento el mismo modelo democrático tal como lo conocemos. Así es. Mira qué interesante comentario de Arturo del Bosque. A mí me parece que eso que acaba de plantear da para un tema de debate en este espacio. Sí, pues precisamente recuperando la pregunta antes de nuestra pausa en el aire, si las condiciones establecidas en el contexto socioeconómico no permiten el ejercicio de los derechos, pues de facto se está cancelando a través de esta vía el mismo ejercicio de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar de que la sola existencia de 50 millones de pobres en el país merma la capacidad que tiene la ciudadanía como sociedad en su conjunto de ejercer estos derechos. Por ejemplo, vamos a ponerlo con ejemplos muy concretos. El porcentaje de población indígena, que es de alrededor de un 6% más o menos, el solo hecho de que no tenga educación bilingüe en su propia lengua, de la gran variedad que tenemos en México, limita su capacidad de ejercer sus derechos políticos y sociales. Ya no hablemos de los económicos, porque pues todavía es mucho más difícil incorporar a aquellas comunidades indígenas o campesinas a la dinámica económica, porque como sabemos y ya se ha abordado en este programa, las condiciones de la economía neoliberal impiden que muchas comunidades rurales se incorporen a esta dinámica de mercado que básicamente está pensada para excluirlos y solamente incorporar a los consumidores. Otro ejemplo también lo tenemos con la infraestructura básica, que permite a los ciudadanos el tener el derecho a la salud, a la educación, a la expresión. Por ejemplo, tomemos estos 3 puntos, ¿no? El solo hecho de no acceder a una salud pública de calidad te impide que puedas ejercer otros derechos, ¿no? Por ejemplo, un niño que no ha sido bien atendido desde su infancia, pues no tiene las capacidades óptimas para ejercer sus derechos políticos y en un futuro incorporarse a una economía social solidaria. ¿Por qué? Porque pues están menguadas desde su infancia, ¿no? Por no haber recibido un cuadro de vacunación básico, por no tener la atención necesaria para la nutrición. Por ejemplo, en cuanto a la educación, ya lo habíamos mencionado, el hecho de que no exista un sistema educativo pensado en las comunidades marginadas, en las comunidades indígenas, pues también impide que estos sujetos se puedan asociar en comunidades o como organizaciones sujetas de derecho para incidir en la vida pública. Y también, por ejemplo, pensando en la comunicación, se han sabido muchos casos en los cuales la radio indígena permite la organización política de los sujetos, pero también el Estado ha sido omiso, y pues esto da para otro tema, pero quiero mencionar aquí brevemente que el hecho de la reforma de la comunicación, de las telecomunicaciones en México, ha impedido que las radios comunitarias tengan mayor incidencia en la vida pública, porque se les ha limitado el financiamiento, se les ha acotado a ciertas actividades muy específicas que impiden que se desarrollen. Entonces, en ese sentido, estas condiciones de vulnerabilidad económica, social y política impiden que los derechos, a pesar de que tienen una titularidad, puedan ejercerlos, organizarse políticamente, incidir y emanciparse en una sociedad. Así es, Eli, y un poquito para complementar lo que dices, pues simplemente no hay mecanismos de exigibilidad de los derechos. Por mucho que estén establecidos en la Constitución, por mucho que haya leyes locales que los respalden, que los refuercen y que inclusive te den una cobertura más amplia en cuanto a lo que tienes como ciudadano derecho, resulta que no los puedes hacer exigibles. Y entonces aquí hay un problema de dimensiones mayúsculas cuando no tienes las herramientas como ciudadano o ciudadana para poder hacer exigibles tus derechos. Y peor aún,
O sea, toda la masa de gente que no conoce siquiera que tiene sus derechos. Claro, eso es muy importante porque, por ejemplo, un debate que está abierto actualmente y que toca las aristas de la gobernabilidad, de la participación política, de la democracia, es precisamente esto que tú señalas, ¿no? No hay mecanismos de exigibilidad como tal que estén reglamentados e incorporados a las leyes secundarias. Así es. Que hagan específica la manifestación de los mismos. A los famosos reglamentos también, claro, ¿no? porque por ejemplo, como ya lo señalaba nuestro colega Fernando, existen derechos en nuestra Carta Magna, sin embargo, en las legislaciones secundarias que pueden agotar los procedimientos para llevarlos a cabo, pues hay vacíos legales o jurídicos que facilitan a gobiernos autoritarios el acotarlos únicamente al ámbito electoral, y eso es un tema de debate. Por ejemplo, las recientes reformas, voy a mencionar ahorita nada más, por ejemplo, la ley de consulta popular, pues hace una acotación de nuestros derechos y lleva estos mecanismos de exigibilidad únicamente a un procedimiento consultivo que está demasiado acotado, y que si lo empatamos, por ejemplo, con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, a la discusión que hay ahorita de la Ley de Movilidad, pues entonces estamos viendo que hay un retroceso en las conquistas de los derechos y lo están llevando hacia un campo en el cual el ciudadano solamente va a poder tener la capacidad de ejercer los derechos políticos únicamente al momento de visitar las urnas. Y esto es muy peligroso porque entonces se está concibiendo al ciudadano como una persona infantil que solamente tiene la capacidad de aparecer en escena únicamente cada elección, ¿no? Y entonces si se acotan algunas medidas de descontento social o de política contenciosa, lo que estamos creando son súbditos y no ciudadanos. ¿Alguien más quiere decir algo en relación a esto? Sí, lo alarmante aquí es que ni siquiera existe por parte de, en este caso de los ciudadanos, el querer saber sus derechos. O sea, ni siquiera existe la voluntad de quererlo saber. Ya deja tú digamos que, que hay un estado de conciencia. Si se los proporcionan o no. Es lo que te digo, es lo que decía. El Estado se encargó de tener ciudadanos disfuncionales en una sociedad normal, pero funcionales en una sociedad enviciada. Claro. Sí, yo pondría algunos ejemplos, porque efectivamente en muchas ocasiones no se pueden ejercer los derechos, como por ejemplo cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emite una recomendación al gobierno de la ciudad diciéndole que tiene que cumplir y acatar los laudos ya emanados de instancias jurisdiccionales, porque así lo marcan los jueces, así lo marcan las leyes. El gobierno dice que va a aceptarlos, que efectivamente acepta las recomendaciones, pero solo de palabra. En los hechos no hay instancia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que pueda obligar al gobierno del DF a que cumpla los laudos. Sin embargo, las otras vías, que son las legales, las jurídicas, también tienen sus vericuetos, porque los funcionarios se amparan, buscan torcer la ley, hacen chapucerías y le dan largas al cumplimiento de los laudos laborales, de tal forma que en los hechos hay injusticia. Es decir, no se está ejerciendo un derecho que tiene el ciudadano y que además la misma ley protege y además los mismos jueces ya determinaron. Otro caso en el que se violenta el derecho de los ciudadanos a ejercerlos es, por ejemplo, cuando los jóvenes y toda la sociedad salió el día 20 de noviembre a manifestarse en las calles de la ciudad y llegar al Zócalo. ¿Qué hace el gobierno federal y el gobierno de la ciudad? Detiene a jóvenes que ni siquiera estaban provocando problemas allá en la puerta del Palacio Nacional, y resulta que son detenidos. Con eso, ¿qué están haciendo? Tratando de inhibir la protesta social. Es una actitud de la institución, del Estado, para que los ciudadanos no ejerzan eso, su ciudadanía. Muy bien. ¿Algo más, Omar? ¿O les leo el siguiente comentario? Ustedes me dicen. Sí, mire, yo quiero recuperar el señalamiento que han hecho mis colegas Irving y Fernando, en el sentido de que está en la mesa esta cuestión de cómo se ha domesticado
al ciudadano y se le ha pretendido degradar a un mero súbdito, como lo mencionaba anteriormente, y precisamente ya lo señaló Irving, esta domesticación se ha llevado a cabo a través del contenido de la comunicación política y comercial. Basta con encender las noticias y tú verás cómo se aborda la política desde una manera netamente procedimental y se acota la participación de los ciudadanos en el proceso electoral o en digamos que en sacar la credencial de votar, ¿no? Y si lo llevamos al ámbito comercial, pues vemos cómo se trata al ciudadano como una persona, digamos, como un idiota, y no en el término despectivo, sino en el término etimológico de esta palabra, ¿no? Que recordemos que se le llamaba a los idiotas, eran aquellas personas que se desligaban de la vida pública, de la vida política. Y como también lo señalaba a mi colega Fernando, esto tiene mucho que ver con que se ha infantilizado al ciudadano y se le ha pretendido domesticar, precisamente porque no se quiere una sociedad que proteste, que reclame. Sin embargo, la sustancia de la democracia misma, la evolución de toda esta gama de derechos que tenemos, precisamente ha radicado en la defensa y el reclamo a no ser atropellados por la autoridad. Si nosotros nos ponemos a revisar históricamente las bases históricas del Estado, de cómo surge el Estado moderno, precisamente vamos a encontrar que hay un reclamo de las comunidades, de los cuerpos políticos frente a las autoridades que los subyugaban. Y precisamente nace el derecho a la información, el habeas corpus, el derecho a la protesta, a no ser reprimido por autoridad judicial. Y en este sentido, en la base del fundamento de la democracia precisamente está el derecho a la libertad, a la expresión, a la comunicación, a la asociación, precisamente porque estos derechos son garantes del desarrollo sano de una sociedad política, pero más que nada de una sociedad política sana, de una sociedad democrática. Entonces, en el momento en que las legislaciones, las reformas, la comunicación del Estado se encamina a despolitizar al ciudadano, a reducirlo a su mero estatus de consumidor electoral o de votante, pues entonces se está tratando de domesticar y de reducir esta dimensión tan gama, tan rica de derechos a únicamente a la expresión de un momento en el proceso electoral, ¿no? Entonces, yo concuerdo con mis colegas, la protesta es un mecanismo sustancial de la democracia e inalienable de la misma. Muy bien, vamos a leer más comentarios del público, si me permiten. Hay varios comentarios que están llegando en este momento y tenemos poco tiempo. Está Jorge Pedro, dice: desafortunadamente los derechos son letra muerta, los pintan muy bonito pero no existen. Mientras los políticos de los partidos estén involucrados, no vivimos en una democracia. Rendición de cuentas, auditorías es un obstáculo, ya que todos se protegen, porque todos están involucrados. Se respetan y se pagan con favores, se hacen pactos en lo oscurito. Estamos viviendo ya en una guerra de baja intensidad, donde cuando uno reclama los derechos son satanizados. Los partidos políticos no son, ¿no son qué? Y luego ya dice que sigue. Carambas, a ver, ahí ya me perdí, Jorge Pedro, si nos puedes repetir el segundo comentario. Mientras tanto también está el de Luisa Islas, dice: Luisa Islas, creo que ya se me pasó el primer comentario tuyo. Valdría la pena tener la continuación de lo que está diciendo Luisa, pero bueno, ella está en un ejercicio ciudadano, haciendo que las y los ciudadanos de este país se involucren en la elección que habrá de realizarse el próximo 7 de junio. Y bueno, habla de la capacitación que le está dando a los funcionarios. Dice una presidenta, se refiere a una presidenta de casilla, fue la única que mencionó sobre lo que se harán, sobre las peticiones de los ciudadanos que tengan la revocación del mandato de Peña Nieto, y le informó mi supervisora que se recibirán y se pondrán en la hoja de incidentes. Ok, Luisa, te pido una disculpa porque se me pasó la primera parte de tu chat. Dice: si no lo ponen, se contará como voto nulo. También si ponen groserías en la parte de un partido y votan por el partido contrario, se tomará nulo. Ok, bueno, pues ahí está una advertencia de alguien que está inmersa en este proceso electoral, y le agradecemos mucho a Luisa que nos esté comentando. También está Telma, dice: hola Miriam, saludos a ti, a tus invitados.
Ya pude entrar, pero no tengo audio. Ok, me gustaría haber participado. Espero que ya en la próxima semana mi hijo me arregle la tablet. Ok, bueno, pues vamos a echarle porras a tu hijo Telma para que ya arregle esa tablet y nos puedas oír, por favor. Está Coco de H, dice la gente en el poder, y luego está entrecomillado los poderes. Los que quieren son vasallos, gente fiel. No quieren a nadie de calidad, porque no quieren que los cuestione, sino que los tape y los halague. Ok, bueno, mira, aquí hay un ejemplo, ¿no? De lo que hablábamos de esto de subajar al ciudadano, ¿no? Claro. Como menospreciar esta inteligencia y esta posibilidad de intercambio y de propuesta que todos tenemos de manera natural, pues sí, efectivamente se pone en duda cuando nos tratan como ciudadanos de segunda, ¿no? También está otra vez Luisa Islas, dice, sí, te la repito, sobre las opciones de los candidatos independientes no registrados, eso se les debe poner el nombre completo de la persona. Por ejemplo, voto por candidato independiente no registrado. Bueno, ahí pone mi nombre, no vayas a votar por mí, Luisa Islas, no estoy registrada, pero ya nos dio una sugerencia. Claro, ya estamos. Y luego dice, y con el otro apellido. Ok, gracias Luisa Islas por el ejemplo. Como siempre es un honor saber que estás ahí atenta de lo que estamos platicando. Son las 9:54 y yo les prometí a nuestros ciberescuchas un anuncio desde que empezamos este programa. Pero antes del anuncio, pues yo les quiero agradecer, como siempre, a ustedes que nos han permitido intercambiar. Yo sé que este tema podríamos tener aquí mesas y mesas de intercambio y no lo terminaríamos, no lo agotaríamos. Pues sí les quiero agradecer de verdad la disposición de ustedes para estar acá. ¿Algo más que quieran comentar sobre el tema, Omar, Fernando, Irwin? Pues básicamente sí, agradecer a tu amable auditorio, a los asiduos compañeros que siempre nos acompañan, un saludo a todos ellos, y pues sí, es notable el descontento que hay entre los comentarios, precisamente porque esta infantilización que se ha hecho, domesticación de la ciudadanía, y precisamente a nosotros nos corresponde no dejar jamás de exigir los derechos, y esto implica precisamente la responsabilidad que tenemos de ejercerlos, de enriquecerlos y de llevarlos al plano de la acción política. Con esto me refiero precisamente a que nos debemos de organizar para gestionar servicios públicos, para exigir cuentas claras, transparencia y fiscalización de los recursos, de los cuales todos estamos aportando una pequeña parte, ya sea como por nuestra fuerza de trabajo, a través de los impuestos o por la sola participación en la organización social. Y además, pues me gustaría también cerrar mis comentarios agradeciendo a los seguidores asiduos de tu auditorio y el haber compartido esta mesa con los colegas Fernando e Irving. Fernando. Sí, bueno, yo creo que todos los comentarios que se han vertido en tu chat son ilustrativos de lo que alguna parte del público está considerando sobre el proceso electoral. Y eso nos hace pensar en que quizá sea conveniente seguir insistiendo en que la ciudadanía no es solo el ir a votar, sino ejercer los derechos plenamente. Y yo estoy convencido de que para ejercerlos la única forma de hacerlo es organizarse. Por ejemplo, el próximo viernes se va a entregar por parte de ciudadanos una carta en la Embajada de Estados Unidos a las 12 del día dirigida al presidente Obama, en donde se le está planteando por parte de los padres de familia que el conocimiento que ellos tienen de toda la zona de Guerrero, de Iguala, de Chilpancingo, en donde hay tráfico, donde hay sembradíos de amapola, y desde luego que están convencidos de que conocen el paradero de los estudiantes, entonces que Obama dé información, la información de la que cuenta, porque tiene servicios de inteligencia a través de los satélites y de espías que hay en el estado de Guerrero. Entonces, esa carta en donde los padres van a plantearle al presidente Obama a través de la Embajada de Estados Unidos en México la exigencia de que se dé a conocer
la información de que disponen, bueno, pues es ejercer ciudadanía. El domingo se va a ejercer también la ciudadanía con un acto político-cultural que va a durar todo el día en el Zócalo capitalino, también para conmemorar los 7 meses ya de la desaparición de los normalistas. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por compartirnos esta última información. Irwin Molina. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Un placer, ¿no? Compartir la mesa contigo, con Eli, con Fernando, sobre todo a los ciberescuchas. Bueno, es complicado este tema y dejaría para horas y horas y horas, pero seremos breves y veremos a continuación un proceso de lo que es ser buen ciudadano, ¿verdad? Ok, muy bien, pues muchas gracias, Irwin. Bueno, yo quiero de verdad decirles que precisamente en el marco del tema de ejercer ciudadanía, pues una servidora ha estado involucrada de manera permanente en los últimos procesos electorales que van de 1996 a la fecha. Invariablemente he estado participando como ciudadana activa en un proyecto que me implica en este momento ponerle atención. Ustedes saben que estamos en esta temporada en la que los ciudadanos decidimos, y es muy importante lo que vamos a decidir, y como alguien muy comprometida con lo que pasa en torno de mi comunidad, en torno de pues las personas que me interesan, que finalmente son mis vecinos, mis vecinas, por supuesto mi familia, y en general los ciudadanos que hemos estado haciendo activismo en varios años de nuestra vida, pues quiero yo comentarles a ustedes que en esta ocasión tendré que estar nuevamente al frente de una responsabilidad que me implica dejar de manera temporal este micrófono. Únicamente 6 semanas serán. Sin embargo, lo quiero decir con toda franqueza, me encuentro conmovida por la situación de la decisión que yo tuve que tomar. Sin embargo, yo estoy segura que es lo mejor que debo y que puedo hacer por la cuestión que a mí me interesa seguir manteniendo en este programa, cuya finalidad es crear ciudadanía, acercar a la gente a temas alternativos y poder mostrar algunas ideas que no necesariamente se darían a conocer si no fuera por medios alternativos, como en este caso son las redes sociales. Entonces lo que yo quiero decirles es que dejo esta responsabilidad de manera temporal y para hacerme cargo a cabalidad de una responsabilidad que yo he asumido a partir del día de ayer, de hecho, que iniciaron las campañas electorales. Y en esta situación pues le he pedido a quienes hoy me acompañan en cabina pues que me ayuden, que nos ayuden dirigiendo este espacio Ventana Pública en estas 6 semanas que siguen, y seguramente no solo en estas 6 semanas que siguen, sino más bien estaremos seguramente en contacto, como lo hemos hecho en los últimos meses, con ellos, con el maestro Omar Elí Manrique. Muchas gracias por la confianza. De verdad agradezco mucho tener el día de hoy aquí a mi lado, a Fernando Hernández Gil, que ha estado varias veces compartiendo este micrófono. Sí, muchas gracias también. A Irwin Molina, que ha estado promoviendo esta ventana en todo el último año y que además lo ha hecho de manera ejemplar. Yo le cedo esta necesidad, no es una cuestión menor, yo lo sé, pero alguien debe estar al frente de Ventana Pública y lo hemos estado haciendo en equipo en realidad, aunque una servidora lleve la voz, pero yo sé que hay mucha más gente como Luisa Islas, que está consternada en el chat en este momento, preguntando qué va a pasar con Ventana. Bueno, Ventana sigue, Ventana no se detiene, Ventana es un proyecto ciudadano y la intención mía es que podamos estar nuevamente al micrófono en unos días más, una vez que concluya el proceso electoral. El 8 de junio estaría de vuelta por acá, si todo sale perfecto. Y bueno, pues yo les agradezco, Omar, Fernando, Irwin Molina. Muchas gracias. Yo les agradezco esta confianza que ustedes tienen en mí. Y de verdad yo se las agradezco mucho. Al auditorio les quiero decir que los voy a extrañar mucho, pero vamos a seguir en contacto a través de la red social. Y bueno, por supuesto que la intención es que
no nos detengamos, que sigamos creando ciudadanía y que podamos salir al frente en este proceso tan complejo que vamos a vivir las y los mexicanos en los siguientes días. Y desde mi trinchera, bueno, estaré aportando, por supuesto, todo lo que tenga que aportar a Ventana Pública. Así de que muchas gracias. Sí, al contrario. Gracias a tu auditorio. Un saludo. Y vamos bueno, a cuidarlo. Sí, yo lo sé y me voy contenta. Yo sé que dejo en muy buenas manos el espacio. Me está diciendo Ana Publinsky, mucho ánimo, pronto volverás a la radio. Claro que sí, Ana Publinsky, tú sabes la nostalgia que me representa despedirme de manera temporal del micrófono y de ustedes. Pero bueno, es necesario hacerlo y me voy con plena convicción de que es la mejor decisión. Como siempre, les agradezco a quienes nos han escuchado el día de hoy y, por supuesto, agradezco como siempre la generosidad de nuestro director general de Grupo Escucha, Antonio Basbar, a Claudia Segura, nuestra directora de estación, a Conde, que está allá atrás, como siempre, tolerando toda serie de eventualidades. Conde, muchas gracias por hacer esta ventana posible. A Rudy, que ahorita va a entrar al micrófono y que ya está llorando allá de manera desconsolada porque Miriam se le va. No es cierto, está agradeciendo que yo salga un ratito. Me dice Coco de H, estamos en contacto. Claro que sí, Coco de H, seguimos en contacto a través de la red social. Y bueno, el 8 de junio por acá estaremos de regreso. Un saludo muy especial a Flanillo Carza, que me está escribiendo, mandando saludos también, muchas gracias. A Pepe Luis Cruzo, que está ahorita también saludando, Ángel Palacios, muchas gracias por estar atento. Y bueno, a todos y a todas las que hacen posible esta ventana pública, aquí hemos hablado de realidades y lo vamos a seguir haciendo mientras ustedes nos sigan. Hasta la próxima, yo les dejo un abrazo fuerte y estamos al habla. Imagina lo que escuchas.